Mi novia me dijo que le daba asco después de verme cambiar mi cuerpo. Yo siempre fui el tipo callado. El que escucha más de lo que habla. En el colegio era el gordito del salón. No me hicieron la vida imposible, pero tampoco era el que alguien miraba con ganas. Era más el amigo simpático, el buen tipo, el que no incomoda. Con el tiempo me acomodé ahí. Aprendí a vestirme sin llamar la atención, a no hacerme notar, a convivir con mi cuerpo como si fuera algo fijo, inamovible. Nunca pensé que fuera un problema real. Tenía una rutina, un trabajo estable, una relación estable. Mi novia se llamaba Piama. Llevábamos 4 años juntos cuando todo empezó a torcerse. Piama siempre decía que le gustaba tal como era. Que mi cuerpo era cómodo, que no le interesaban los hombres musculosos, que eso era puro ego. Yo le creí. Y no voy a mentir, nuestra relación no era perfecta, pero funcionaba. Compartíamos gastos, planes simples, series, visitas familiares. Una vida normal. Hasta que llegaron esos resultados médicos. El doctor no fue dramático, pero sí directo, prediabetes y colesterol alto. Me explicó que no era una sentencia todavía, pero sí una advertencia seria. Tenía 26 años. Y en ese consultorio, por primera vez, sentí que mi cuerpo no era solo una estética que uno tolera. Era salud. Era futuro. Era el tipo de problema que uno suele ignorar hasta que ya es tarde. Salí de ahí con la cabeza rara. No era pánico, pero sí un golpe seco, como cuando te recuerdan que la vida no te debe nada. Cuando se lo conté a Piama, su reacción fue extraña. Me dijo que no me preocupara, que a veces los médicos exageran. Luego añadió que, si era por salud, estaba bien que hiciera ejercicio, pero que no me obsesionara. A mí me gustas así, dijo, como si esa frase fuera suficiente para apagar un diagnóstico. No le di importancia en ese momento. Yo no estaba pensando en gustarle más a nadie. Solo quería no enfermarme. Soy de los que, cuando decide algo, se mete de cabeza. Empecé a leer sobre nutrición, resistencia a la insulina, entrenamiento de fuerza. Me di cuenta de que no era solo bajar de peso. Era mejorar marcadores, cambiar hábitos, dejar de tratar el cansancio como si fuera normal. Y mientras investigaba, encontré algo que no esperaba, gente con una disciplina que me impactó. Me aparecía un nombre una y otra vez, Chris Bumstead. Yo no quería competir ni convertirme en una caricatura, pero me atrapó la idea de la constancia, de la transformación real, de ver resultados que no dependían de suerte sino de repetición. Por primera vez pensé, ¿y si pruebo en serio? ¿Y si veo hasta dónde puedo llegar? Me inscribí en un gimnasio cerca del trabajo. Compré lo básico, proteína, creatina. Nada de locuras. Pero sí lo suficiente como para comprometerme mentalmente. Cambié la dieta. Bajé el azúcar, los ultraprocesados, las gaseosas. Aprendí a cocinar simple, sin excusas. Los primeros meses fueron duros, no tanto por el entrenamiento, sino por lo que yo cargaba por dentro. Me sentía torpe, observado, como si no perteneciera ahí. Pensaba que ese lugar era para otra gente. Pero pasó algo que me desarmó, los tipos del gimnasio me ayudaron desde el primer día. Nadie se burló. Nadie me miró por encima del hombro. Me corrigieron la técnica, me explicaron rutinas, me cuidaron para que no me lesionara. Había camaradería, algo que yo nunca asocié con un gimnasio. Y lentamente, empecé a dejar de sentir vergüenza. Piama, al inicio, parecía indiferente. Me preguntaba cuánto iba a durar, si no me aburriría. Yo iba 4 días a la semana. Luego 5. Me organizaba para no descuidar ni el trabajo ni la relación. El primer año, los cambios fueron discretos. Bajé algo de grasa, mis análisis mejoraron, me sentía con más energía. No era una transformación de película. Pero yo me sentía distinto por dentro. El segundo año fue otra historia. Mi cuerpo respondió mejor de lo que imaginé. Mis brazos crecieron, los hombros se abrieron, la ropa empezó a quedarme diferente. No me volví modelo ni nada, pero dejé de ser el mismo de antes. Y el día que me vi al espejo con calma, me salió una idea que nunca había tenido, jamás pensé que yo podía verme así. No era vanidad. Era orgullo. Era sorpresa. Era sentir que por fin había tomado control de algo que siempre dejé en piloto automático. Y fue justo ahí, cuando Piama empezó a cambiar también. Al principio eran comentarios sueltos. Últimamente pasas mucho tiempo en el gimnasio. Yo entrenaba 1 hora y media. Nada exagerado. Intentaba explicarle que el progreso era constancia, no magia. Ella decía que entendía, pero su tono ya no era el mismo.
Después vinieron los comentarios sobre la comida. Si yo pesaba porciones o evitaba postres, decía que estaba exagerando, que eso no era saludable. A veces, incluso me servía más en el plato, insistiendo en que comiera. Y si yo le decía que no, se molestaba como si la estuviera rechazando a ella, no a la comida. Y entonces empezó con lo otro. Que ahora otras chicas me miraban. Yo, siendo honesto, no lo sentía como ella lo pintaba. Pero si noté algo nuevo, en el gimnasio, hombres y mujeres comenzaron a hablarme más. Preguntaban por mi rutina, por el progreso. En el trabajo, algunas compañeras me decían cosas como te ves diferente o qué estás haciendo. Eran comentarios normales. Humanos. Pero Piama los absorbía como si fueran amenazas. Si alguien comentaba algo en una foto mía, lo analizaba. Si yo mencionaba a alguien del gimnasio, preguntaba si era hombre o mujer. Y no lo preguntaba con curiosidad. Lo preguntaba como si estuviera armando un caso. Una noche la encontré llorando en la cama. Le pregunté qué pasaba y me dijo, muy seria, que había soñado que yo le era infiel con una chica del gimnasio. Me quedé frío. Intenté calmarla, decirle que era solo un sueño. Pero ella me miró como si yo fuera ingenuo. Los sueños no son casualidad, soltó. Reflejan lo que está pasando. Le dije que sí estaba cambiando, pero en hábitos. En salud. No en sentimientos. Que no estaba buscando a nadie más. Pero ahí empecé a entender que no era una inseguridad pasajera. Cuando me arreglaba para salir, decía que ahora me preocupaba demasiado por mi apariencia. Si me tomaba una foto en el gimnasio, preguntaba para quién era. Y a veces me miraba de una manera rara, como si no me reconociera. No era admiración. Tampoco era cariño. Era otra cosa, como si yo me hubiera convertido en un extraño dentro de mi propia casa. Yo intenté hablarlo. Le propuse ajustar horarios. Le pregunté si se sentía desplazada. Incluso le sugerí ir juntos al gimnasio. Se negó. Ese no es mi ambiente, dijo, tajante. Y aún así, cada vez que yo iba, ella se iba apagando un poco más. Yo seguía pensando que lo íbamos a superar. Que era una etapa. Que después de 4 años juntos, podíamos manejar una inseguridad más. No sabía que lo peor todavía no había empezado. Con el paso de los meses, la tensión dejó de ser algo silencioso. Ya no eran miradas raras o comentarios sueltos. Empezaron las discusiones. Primero pequeñas, luego cada vez más frecuentes. Si llegaba 15 minutos más tarde del gimnasio porque me había quedado hablando con alguien, eso bastaba para iniciar una pelea. Si revisaba el celular y no respondía de inmediato, lo interpretaba como sospechoso. Yo intentaba explicarle que mi rutina no había cambiado más allá del entrenamiento, pero cualquier cosa parecía confirmarle una idea que ya tenía armada. Yo no salía de fiesta. No tenía comportamientos ambiguos. Mi vida era simple, trabajo, gimnasio, casa. Nunca le había sido infiel, ni antes ni después de cambiar. Pero la desconfianza seguía creciendo, como si no necesitara pruebas para alimentarse. Hubo otra noche en la que volvió a llorar por un sueño. Esta vez decía que me veía riendo con una chica de cabello oscuro entre las máquinas del gimnasio. Me preguntó si había alguien así allí. Le respondí con sinceridad que sí, como en cualquier lugar hay personas de todo tipo, pero que eso no significaba nada. Ella insistía en que los sueños eran advertencias. Que algo en mi actitud le decía que me estaba perdiendo. Yo, en cambio, empezaba a sentir algo nuevo. No era solo frustración. Era una incomodidad constante, como si cada avance personal tuviera un costo emocional dentro de la relación. Cada logro venía acompañado de una discusión. Cada mejora traía un reproche. Siempre había sido el tipo discreto, el que no llamaba la atención. Ahora, sin buscarlo, la atención aparecía sola. Y eso parecía afectarla más de lo que estaba dispuesta a admitir. Aún así, seguía convencido de que podíamos hablarlo. Pensaba que era una etapa de adaptación. Que después de 4 años juntos, superaríamos esto como otras cosas. Hasta que un día pasó algo que todavía me cuesta recordar sin incredulidad. Era una tarde normal. Había terminado mi rutina y estaba riendo con 2 chicos del gimnasio. Estábamos comentando un error tonto en una serie de ejercicios, nada fuera de lo común. Me despedí de ellos y caminé hacia el estacionamiento. Cuando estaba a punto de abrir el auto, noté movimiento entre unos arbustos. Al principio pensé que era un animal. Me acerqué por curiosidad y entonces la vi. Piama estaba agachada detrás del arbusto, sosteniendo unos binoculares. Me quedé completamente inmóvil. La escena era tan absurda que tardé varios segundos en reaccionar.
Ella, escondida, observándome como si yo fuera el sospechoso de una investigación secreta. Me salió una risa nerviosa, no porque fuera gracioso, sino porque no sabía qué otra cosa hacer. Le pregunté qué estaba haciendo ahí. Su respuesta fue fría. Dijo que había faltado al trabajo para descubrir la verdad. Que necesitaba comprobar con sus propios ojos lo que yo hacía en el gimnasio. Le pregunté qué verdad esperaba encontrar. Yo acababa de salir riendo con 2 hombres. No había nada comprometedor. Nada oculto. Aún así, insistía en que yo coqueteaba, que disfrutaba la atención, que algo en mi actitud no era normal. Intenté razonar con ella, preguntarle si de verdad creía que yo haría algo indebido a plena vista del estacionamiento. No escuchaba. Su historia ya estaba construida. Decidí llevarla a casa porque no quería seguir discutiendo en público. Durante el trayecto casi no hablamos. Ella miraba por la ventana, yo intentaba entender en qué momento habíamos llegado a ese punto. Los días siguientes fueron tensos. Apenas cruzábamos palabras. Y cuando lo hacíamos, terminábamos discutiendo. Yo le dije que su comportamiento me preocupaba, que esconderse con binoculares no era normal. Ella respondió que lo hacía porque me amaba y no quería perderme. Ahí empecé a sentir desgaste. No solo cansancio, sino la sensación de estar defendiendo algo que no había hecho una y otra vez. Como si cada conversación fuera un juicio donde yo ya era culpable. Después de varios días así, acordamos salir a cenar para hablar con calma. La idea era escucharnos sin gritar, intentar arreglar las cosas. Al principio funcionó. Le dije que entendía que pudiera sentirse insegura, pero que su forma de manejarlo estaba dañando la relación. Le pregunté qué necesitaba para sentirse tranquila. Su respuesta fue simple y extraña a la vez: necesitaba volver a sentir que yo era el mismo de antes. Esa frase se me quedó clavada. Le pregunté qué significaba exactamente el mismo de antes. ¿Más gordo? ¿Más inseguro? ¿Menos visible? No respondió directamente. En ese momento, la mesera se acercó para tomar nuestra orden. Cuando regresó con los platos, miró mis brazos y comentó algo como que se notaba el esfuerzo, que entrenaba duro, que me veía bien. No fue insinuante. Fue casual. Aún así, sentí que no era apropiado en ese contexto. Le agradecí el comentario y le dije que prefería no hablar de eso estando con mi pareja. La mesera se disculpó de inmediato. Dijo que pensó que Piama era mi hermana, que no quiso incomodar. El silencio que siguió fue pesado. Miré a Piama y su expresión ya no era de incomodidad. Era furia contenida. Sus manos temblaban. Intenté cambiar de tema, pero ya no estaba ahí conmigo. De repente, tomó su plato y lo lanzó al suelo. El ruido de la vajilla rompiéndose congeló el restaurante. Varias personas voltearon. La mesera quedó inmóvil. Yo sentí vergüenza, confusión, una mezcla difícil de explicar. Piama se levantó y salió sin decir una palabra. Pagué rápido, me disculpé con el personal y salí detrás de ella. Afuera estaba agitada, respirando rápido. No quiso hablar. Subimos al auto y volvimos a casa en silencio absoluto. Cuando cerramos la puerta del departamento, todo explotó. Apenas cerramos la puerta del departamento, la discusión estalló. Ya no había intención de hablar con calma. Todo lo que había quedado contenido durante semanas salió de golpe. Me acusó de disfrutar que otras mujeres me miraran. Dijo que me había vuelto arrogante, prepotente. Que ahora caminaba distinto, que hablaba distinto. Que ya no era el hombre humilde que había conocido. Cada frase venía cargada de reproches que yo no reconocía como propios. Intenté explicarle, una vez más, que no podía controlar los comentarios ajenos. Que en ningún momento había dado pie a nada. Que incluso había frenado a la mesera por respeto a ella. Pero nada parecía importar. Entonces me miró fijo y dijo la frase que todavía me retumba en la cabeza. Que le daba asco desde que iba al gimnasio. No lo dijo llorando. No lo dijo gritando. Lo dijo con una mezcla de enojo y desprecio, como si esa idea llevara tiempo madurando dentro de ella. Añadió que mi cuerpo ahora le parecía exagerado, que mis brazos eran ridículos, que me veía obsesionado. Que había perdido la esencia. Que prefería al hombre de antes. Le pregunté si realmente le daba asco mi cuerpo o lo que representaba. Respondió que le daba asco mi actitud. Que desde que otras mujeres empezaron a hablarme, yo había cambiado. Que ya no era suficiente para mí. Le dije que nunca había insinuado algo así. Que mi transformación no tenía nada que ver con validación externa. Que era por salud, por disciplina, por no enfermarme. No parecía escuchar. Fue entonces cuando lanzó el ultimátum.
Dijo que si no subía al menos 20 kilos, si no dejaba el gimnasio y volvía a ser normal, nuestra relación no tenía sentido. Me quedé en silencio. No porque no tuviera que decir, sino porque entendí que ya no estábamos discutiendo por horarios, sueños o comentarios de terceros. Ella no quería que mejorara. Quería que volviera a una versión anterior de mí. Respiré hondo y le dije, lo más tranquilo que pude, que dejara esa idea. Que jamás volvería a engordar por decisión propia. No después de haber visto mis análisis. No después de haber entendido el riesgo real en el que estaba. Le recordé que no era estética. Que la prediabetes no era un invento. Que el colesterol alto no era una exageración. Que durante años había normalizado sentirme cansado, pesado, sin energía. Su expresión cambió, como si buscara otro punto desde donde atacarme. Y entonces soltó algo que no esperaba. Me preguntó si era gay, si era bi. Dijo que me cuidaba más que ella. La frase me dejó helado. No por la insinuación, sino por lo que implicaba. Como si cuidar mi alimentación y entrenar fuera una amenaza directa a su idea de masculinidad. Le respondí que estaba diciendo tonterías. Que cuidar la salud no tiene orientación sexual. Que entrenar no define a quien te atrae. Eso la enfureció más. Dijo que estaba a la defensiva porque ocultaba algo. Que ningún hombre cambia tanto si no es por alguien más. Yo intenté no elevar la voz, pero la conversación ya no era racional. Era una acumulación de miedos convertidos en acusaciones. De repente, tomó un vaso de la mesa y lo lanzó hacia mí. Lo esquivé por instinto. El vaso se estrelló contra la pared y se rompió en el suelo. El sonido fue seco, definitivo. Por un segundo solo se escuchó nuestra respiración agitada. Ahí algo se rompió dentro de mí. No era solo una pelea más. No era un comentario hiriente. Era violencia. La miré y le dije que se fuera. Que estaba actuando de forma irracional. Que no podía seguir en una relación donde me exigían dañar mi cuerpo y, además, me atacaban físicamente. Me gritó que yo había cambiado, que yo había destruido todo. Pero yo ya no estaba dispuesto a seguir en ese ciclo. Le repetí que se fuera. Recogió algunas cosas de manera apresurada. Mientras lo hacía, seguía lanzando reproches. Que me iba a arrepentir. Que nadie me querría como ella. Que cuando las mujeres del gimnasio dejaran de mirarme entendería lo que había perdido. No respondí. Cuando cerró la puerta, el departamento quedó en silencio. Un silencio pesado, pero extraño. Miré los restos del vaso en el suelo y pensé que esa escena resumía todo. Fragmentos de algo que ya no podía reconstruirse. Los días siguientes fueron extraños, pero tranquilos. No hubo mensajes inmediatos ni intentos de contacto. Yo seguí con mi rutina. Trabajo, gimnasio, casa. Me sentía afectado, claro, pero también con una certeza nueva, no había hecho nada malo. Una semana después, un amigo me escribió. Me envió capturas de pantalla. Piama había publicado en un grupo de redes sociales dedicado a exponer supuestas infidelidades. En el texto insinuaba que yo la había engañado con mujeres del gimnasio. No mostraba pruebas. Solo palabras cargadas de emoción y suposiciones. Decía que mi cambio físico había sido la señal. Que nadie se transforma así sin esconder algo. La reacción fue tibia. La mayoría ignoró la publicación. Algunos preguntaron directamente por evidencias. Otros señalaron que entrenar no era sinónimo de engaño. No hubo escándalo. No hubo linchamiento. Al no obtener la respuesta que esperaba, eliminó la publicación. Después de eso, silencio. Con el tiempo entendí algo que me costó aceptar. Mi transformación no destruyó la relación. Solo dejó al descubierto lo que ya estaba ahí. Mientras yo era el chico inseguro, el que no llamaba la atención, el equilibrio funcionaba. Cuando empecé a sentirme mejor, más sano, más seguro, esa dinámica se rompió. No creo que Piama fuera una villana sin matices. Creo que su inseguridad creció al mismo ritmo que mi confianza. Y en lugar de enfrentar ese miedo, intentó controlar la situación. Yo tampoco soy perfecto. Es probable que haya cambiado mi postura, mi forma de moverme, mi manera de hablar. Pero cambiar no siempre es traicionar. A veces es simplemente crecer. Hoy sigo entrenando. Mis análisis médicos mejoraron. No tengo un cuerpo perfecto, pero tengo energía, fuerza y una salud que antes no conocía. Más importante aún, entendí algo que antes no veía con claridad. Una relación sana no debería exigirte retroceder para que el otro se sienta cómodo. Si alguien te pide que vuelvas a enfermar para no sentirse amenazado, el problema no está en tu progreso. Y esa fue la lección más dura que me dejó todo esto.
No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.